En principio, ¿qué nos puede decir sobre el bono a jubilados? Bueno, se ha confirmado este bono de 5.000 pesos para jubilados y jubiladas que cobran hasta 2 haberes mínimos, esto es 46.310 pesos. Hasta ese monto van a tener acreditado el bono de los 5.000 pesos con su haber del mes de agosto. No tienen que hacer ningún trámite, lo van a tener directamente acreditado en su haber en el cobro de la prestación mensual en el próximo pago. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola, Cristian, buen día, muy bien vos. Bien, muy bien. Digamos que también mucha gente dice, bueno, pero es por una sola vez, después los haberes vuelven a sus valores habituales, pero el mes que viene ya se debería anunciar el nuevo aumento, ¿no? Correspondiente a septiembre. Sí, a ver, es una medida complementaria de otras decisiones y de otras medidas políticas que se han adoptado en este último tiempo. Recordemos que a partir de este año rige una nueva fórmula de movilidad jubilatoria, una fórmula que para nosotros es muy buena y que hacia adelante va a permitir ir recuperando el poder adquisitivo de los haberes jubilatorios y también del conjunto de prestaciones, del universo de prestaciones que tiene nuestro organismo. La nueva ley de movilidad jubilatoria establece aumento cada 3 meses. Tuvimos en el mes de marzo el primer aumento, en junio tuvimos el segundo, vamos a tener el próximo en el mes de septiembre y el último en diciembre. Y complementariamente a esa fórmula de movilidad jubilatoria que, como bien te decía, ya viene dando muy buenos resultados, porque en los 2 primeros aumentos que tuvimos este año estuvo 2 puntos por encima de la fórmula que se aplicó durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces digo, más allá de eso, que es una medida de fondo importante y que hacia adelante va a significar ir recomponiendo, se han tomado otras medidas complementarias para que directa o indirectamente se vayan recuperando paulatinamente los haberes. Se han tomado decisiones en cuanto a la restitución de los medicamentos gratuitos del PAMI. Recordemos que los jubilados y los pensionados gastaban alrededor del 25-30% de su haber en la compra de medicamentos que se les habían quitado. A partir de la decisión del presidente de la Nación, Alberto Fernández, de restituir esos medicamentos a través del PAMI, hubo un incremento indirecto. También durante el año 2020 se han suspendido el cobro de las cuotas de los créditos ANSES. Muchos jubilados y jubiladas en la Argentina se habían endeudado con el organismo y no solo no les descontamos esa cuota durante todo el 2020, sino que también se redujo la tasa de interés de esos créditos. En los últimos días se ha dado a conocer que 130.000 jubilados dejan de pagar el impuesto a las ganancias a raíz de las modificaciones que hubo en ese régimen. Bueno, hubo una serie de medidas, de decisiones. En los meses de marzo y abril también hubo bonos de 1.500 pesos. Hay una decisión de nuestro gobierno nacional de ir trabajando en distintas medidas, como te decía, para que directa o indirectamente los haberes vayan recuperándose. El problema, sin embargo, sigue siendo, como el propio presidente lo ha reconocido, el avance del aumento de los precios, no la inflación. Entonces, todo esto parece poco y tienen que surgir estas otras cuestiones como el bono y la ansiedad de los jubilados hasta por conocer cuál será el próximo aumento después del bono, ¿no? Porque es una lucha que ellos viven día a día para tratar de sobrevivir, ¿no? Imagínate qué hubiera pasado si todo esto no se hubiera ocurrido, todo esto que estás anunciando, que estás comentando, no hubiera sido aplicado. Sí, totalmente. Y, digamos, los problemas comienzan a resolverse cuando primero se reconocen que existen. Y hay un Estado que reconoce, hay un gobierno nacional que reconoce las dificultades, muchas de las cuales heredamos y que estamos tratando aún en un tiempo, en un contexto difícil, no solamente de la Argentina, sino a nivel mundial, como lo que estamos atravesando de la pandemia, reconocerlo y trabajarlo para poder resolverlo. La vicepresidenta de la Nación también fue muy clara. Para el futuro de la Argentina es necesario alinear precios, salarios, tarifas, jubilaciones, para que ese crecimiento económico pueda ser distribuido sobre todo en los sectores que más lo necesitan, los sectores más vulnerables de la sociedad, y no se lo quede un grupo de personas. Y en eso, obviamente, estamos trabajando. Lo que respecta al ANSES, nosotros creemos que la nueva fórmula de movilidad jubilatoria es un mojón en nuestra gestión, es una fórmula que va a recuperar lo mejor que tuvo la Argentina, que recordamos desde el año 2008 hasta diciembre del 2015, en donde teníamos los haberes jubilatorios más altos de América Latina,
donde permanentemente a través de los aumentos que expresaba esa fórmula se iban recuperando y le iban ganando a la inflación. Bueno, hemos recuperado esa fórmula que estamos convencidos que nos va a dar esto que nosotros buscamos, una fórmula que está compuesta en términos iguales, en la misma proporción, 50% y 50%, por una parte por la recaudación y otra parte por la evolución de los salarios. Estamos viendo cómo la actividad económica va creciendo, cómo la recaudación va creciendo, y eso seguramente nos va a permitir, obviamente en un contexto político, social y económico que apueste a la generación de empleo, al consumo, al crecimiento económico, va a permitir robustecer todo el sistema previsional y de la seguridad social en la Argentina que nos permita lograr esto que hablábamos recién. Diego, ayer cuando tratábamos este tema con nuestra especialista en temas previsionales, la doctora Carbó, ella decía que, bueno, nos explicó un poco en términos prácticos cómo es este reconocimiento de las tareas de cuidado que se realiza para las mujeres que están a punto de jubilarse, con la edad para jubilarse, pero no tienen los aportes, y nos decía que ya ayer mismo hubo gente en las oficinas de ANSES queriendo hacer el trámite que en realidad empieza a tener vigencia desde agosto. Sí, a partir del 1 de agosto efectivamente van a estar a disposición los turnos. Nosotros por estos días estamos trabajando y articulando para poder generar la mejor logística para poder recibir a todas aquellas mujeres que a partir del 1 de agosto quieran realizar sus trámites. La idea es poder generar las condiciones necesarias para que puedan llevarse la mejor atención. El Estado está reconociendo las tareas de cuidado por primera vez, creo que es una decisión histórica, creo que es una decisión que viene a abordar una desigualdad estructural que históricamente han padecido las mujeres, que el Estado les reconozca las tareas de cuidado, que el Estado les reconozca las tareas que realizan para el sostenimiento de su hogar, para la crianza de sus hijos, de sus hijas. Creo que es justicia social, creo que es inclusión previsional. Pensemos que hoy hay muchas mujeres en la Argentina, cientos de miles, que tienen la edad para jubilarse, pero que no tienen aportes, que no llegan con la cantidad de aportes. Y eso se dio a cuestiones estructurales en nuestra sociedad, en donde a las mujeres siempre les ha costado poder conseguir un trabajo formal, que ese trabajo formal sea bien remunerado, que se les hagan los aportes. Bueno, tuvimos en los últimos 15 años en la Argentina datos concretos en ese sentido, en donde a través de las moratorias previsionales que se le ha permitido poder acceder a una jubilación a aquellos que no tenían aportes, el 70% de las personas que han accedido a esa moratoria previsional eran mujeres. Entonces lo que estamos haciendo es avanzar en ese sentido, reconocer una desigualdad social que hay y atacarla y abordarla a través del reconocimiento de aportes de servicios para que puedan acceder a una jubilación. ¿Hay una estimación, Diego, de la cantidad de mujeres que estarían en condiciones de obtener la jubilación a partir de este reconocimiento? Mira, inmediatamente a partir del 1 de agosto estarían en condiciones de poder acceder a una jubilación 155.000 mujeres en la Argentina, y en un universo que de manera inmediata estamos hablando de cerca de 300.000 mujeres en la Argentina. Es una cifra realmente importante, por eso te decía que creo yo que es una decisión también histórica y muy, muy importante. Bien, te saco de estos dos temas que son los anuncios para hablar de otra cuestión que ha sido una política también implementada a través de ANSES, desde el Ministerio de Desarrollo Social, que es la tarjeta alimentar. Te pregunto sobre esto porque hemos hablado en alguna otra oportunidad, pero ¿ha habido algunas quejas o reclamos de usuarios de la tarjeta, de beneficiarios en la provincia de Entre Ríos que no saben ante quién reclamar? ¿Dónde se reclama una inconsistencia en la tarjeta, una falta de llegada del beneficio, un error en el trámite? La verdad es que no sabemos a dónde orientar a esa gente que habitualmente traslada el reclamo al canal. Mirá, recordemos que la tarjeta alimentar es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, en lo que nosotros obviamente compartimos un universo de beneficiarios, porque los beneficiarios de la tarjeta alimentar son beneficiarios de la asignación universal por hijo en su prestación de fondo. Hubo en estos tiempos y como consecuencia de la pandemia diferentes acciones. Hubo en gran parte del territorio en donde se ha logrado repartir la tarjeta, el plástico, en donde se acreditaban esos importes y las personas utilizaban esa tarjeta para poder realizar las compras.
Luego, con el inicio de la pandemia y toda esta situación que estamos atravesando, se ha tomado la decisión en los lugares donde faltaba entregar el plástico, que en muchos de esos lugares se acredita el importe de la tarjeta alimentar en la cuenta directamente de la Asignación Universal por Hijo. Entonces hoy tenemos dos calendarios. Por un lado se le acredita el pago a los que tienen la tarjeta de plástico y por el otro se le acreditan a aquellos que no han recibido el plástico y tienen la prestación y se le acredita directamente en la cuenta de la Asignación Universal por Hijo. Más allá de esta situación, nuestras oficinas, nuestra UDAI, están obviamente atentas y dispuestas a evacuar la consulta, de tomar el reclamo y de canalizarlo al lugar correspondiente para poder dar respuesta en ese sentido. Bueno, porque nos dice la gente que va a las oficinas de ANSES o llama por teléfono y a veces lo atienden, y sobre todo cuando llaman al 130, desde ANSES le dicen: usted tiene que hablar con la delegación local del Ministerio de Desarrollo Social de su provincia o de su ciudad para tratar. Y la verdad es que no están dando vueltas ahí personas que recurrentemente llaman al canal y no saben cómo resolver esa cuestión. Si no les llegó, si no fueron incluidos, si hay un error en el padrón. Esas cosas son las que día a día se encuentran muchos beneficiarios de un programa que le dio una solución de base a muchísima gente, una ayuda fundamental para la subsistencia diaria, pero que en algún punto, no en todos por supuesto, tiene esos errores que hay que tratar de subsanar de alguna forma, ¿no? A ver, no es el 130 el canal. Como bien decías, es un programa del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero obviamente somos el Estado Nacional, independientemente, claro, en este caso, si es Desarrollo Social, si es la ANSES, tenemos que dar respuesta. Lo que decía que más allá de eso hay un 0800, que en este momento no lo recuerdo, pero más allá de ese 0800, nosotros tenemos que ser capaces de tomar, obviamente, ese reclamo y poder canalizarlo. Por eso te decía que en nuestra UDAI y en nuestra oficina las indicaciones son tomar el caso y canalizar el reclamo, más allá de que obviamente no es la ANSES la que tiene que resolverlo directamente, pero somos el organismo del Estado Nacional que tiene una fuerte presencia, un fuerte desarrollo territorial en la mayoría de las localidades grandes y con presencia territorial en todo el territorio argentino, por lo cual en ese sentido somos conscientes que más allá de que somos ANSES, obviamente somos el Estado Nacional y podemos canalizar esas consultas al organismo que corresponde. En ese sentido, cualquier cosa en UDAI Oficina, con el jefe de UDAI Oficina, dejar la inquietud que vamos a canalizar ese reclamo. Esa definición me parece clave, ¿no? Que no desentenderse porque sea de otro área, sino que reconocer que el Estado es uno mismo, es un todo. Totalmente. Y que hay que tratar de brindarle a la gente que no entiende esas divisiones, para la gente es el gobierno, es el Estado el que debe responderle. Diego, como siempre, muchísimas gracias, y seguimos en contacto. Dale, Cristian, un abrazo grande, hasta luego.